bienvenidas y bienvenidos. Primeramente agradecer a las personas organizadoras, a las instituciones organizadoras y a su bonito auditorio, a toda su comunidad que están aquí, personas profesionistas para aprender sobre estándares de investigación, estándares de práctica en el ámbito de lo forense y del sistema de justicia. Y pues bueno, yo les quiero platicar el día de hoy una serie de criterios que tenemos que considerar de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que rigen la actuación de la investigación cuando se cometen crímenes contra personas defensoras de derechos humanos. No es noticia para nadie que lamentablemente en América Latina, en el mundo, en Colombia, se tienen asesinatos, se tienen amenazas, se tienen desplazamientos forzados. Ahora ya lo están incluso viendo ustedes con estos asesinatos o estos ataques directos estratégicos contra los policías, por ejemplo, ¿no? en ataques organizados que van y los ultiman tal cual. Y pues bueno, yo les quiero hablar qué pautas necesitamos considerar para poder investigar esos crímenes, porque vamos, cuando hablamos de una categoría sospechosa respecto a la vulnerabilidad de las personas que viven la violencia, tenemos que considerar su situación de vulnerabilidad para diseñar una investigación y para poder coordinar estrategias entre distintos profesionistas que participamos del sistema de justicia. Evidentemente, pues aquí veo profesionistas que se van a dedicar o se dedican, o es su intención, de la investigación criminal, veo a aquellos profesionistas que quieren ejercer desde la psicología forense, desde la criminología forense, que están desde el derecho, el litigio estratégico. Y entonces todos nosotros tenemos que tener esta información y tenemos que especializarnos en conocer a detalle las dinámicas de nuestros territorios, que son muy similares. Yo vengo de México, hoy les quiero compartir pues experiencias que hemos tenido en México, como desafortunadamente casos emblemáticos como el que les voy a presentar hoy, pues son necesarios para que los profesionistas que participamos no volvamos a la revictimización de las personas que sufren este tipo de violencia por su labor de promover y proteger derechos humanos. Particularmente, bueno, entendiendo que en general las personas defensoras de derechos humanos puede ser un grupo, una comunidad o un individuo que por sus actividades termina representando ya sea derechos sociales, civiles, políticos, económicos, que buscan pues proteger o garantizar el ejercicio de nuestros derechos humanos. Llámese al medio ambiente, por ejemplo. Aquí ustedes tienen una situación precisamente pues de extractivismo, de situación de abuso de los campesinos para despojarles de sus tierras y poner otro tipo de cultivos que son para economías ilícitas. Pero en mi país estamos igual, nada más que, por ejemplo, están asesinando a activistas del medio ambiente que protegen los bosques porque los están talando de manera clandestina, sacan un poco de dinero, después queman esa zona en donde han talado y luego ponen cultivos, ya sea de limón o ya sea de hoja de coca o ya sea de marihuana o de amapola o de aguacate, que es el oro verde ahora, así lo conocemos. Y en mi país, pues esto está dejando una gran derrama económica, pero no se distribuye, pues, ¿no? Sino que se acumula esta riqueza solamente en las personas que están dirigiendo las estructuras criminales. Entonces, entendamos que todos nosotros podemos ser personas defensoras de derechos humanos por la labor profesional que estamos haciendo cuando acompañamos víctimas, cuando acompañamos personas acusadas, cuando estamos siendo profesionistas que participan en peritajes, por ejemplo. Yo participo de investigaciones independientes junto con mis colegas que me seguirán en las ponencias de hoy. Y nos damos cuenta que desafortunadamente también los profesionistas que estamos tratando de plasmar o contar la verdad en un juicio, en un peritaje, en un informe forense, acompañando a víctimas, haciendo investigaciones, ya sea para el Estado o de manera independiente, pues eso también incomoda, ¿no? Entonces,
lo que yo les quiero presentar hoy es una serie de historias que tenemos que conocer, que al menos nosotros hemos acompañado en México, para que ustedes vean lo mucho que se puede hacer si seguimos estas pautas de defender a las personas en su derecho al acceso a la justicia. Particularmente, bueno, Naciones Unidas reconoce que las personas defensoras de derechos humanos tienen especial protección. Son personas que están sujetas a una serie de obligaciones por parte del Estado. Así como empezó todo el tema de la perspectiva de género, cuando hablamos de crímenes cometidos en contra de las personas por razones asociadas a su género, pues cuando hablamos de personas defensoras de derechos humanos también hablamos de que se tiene que realizar una investigación reforzada, esa es una obligación reforzada. Entonces el Estado tiene que hacer no nada más lo que siempre hace, sino que tiene que mirar, tiene que garantizar que cuando hace una diligencia que sea exhaustiva, que sea propositiva, que sea inmediata, que sea competente por los profesionistas adecuados, pues que además toda esta investigación recoja efectivamente aquellos datos que nos sean útiles para la reparación integral del daño. La misma investigación va a recoger todas esas afectaciones y que esa investigación, pues, en la reparación busca la no repetición. Es decir, las investigaciones judiciales no nada más sirven para sancionar a alguien, que luego es como donde nos quedamos, sino que una buena investigación, una investigación como debe de hacerse, nos tendría que arrojar información suficiente para poder hacer cambios en políticas públicas, por ejemplo. Si ya nos dimos cuenta que hay tala clandestina de árboles, que hay una economía criminal de esto, entonces necesitamos protección a las áreas protegidas, por ejemplo. Y bien, ¿por qué son potenciales víctimas las personas defensoras de derechos humanos? Es importante decir que aquellas personas que somos o nos asumimos o no nos asumimos, pero por nuestro ejercicio terminamos promoviendo y defendiendo derechos humanos, lo hacemos de manera pacífica. ¿Cómo lo hacemos nosotros como expertos forenses? Participamos en casos que involucran violencias contra poblaciones en situación de vulnerabilidad, lo plasmamos en un peritaje y después nos toca ir a testificar a juicio. Y a eso, bueno, en colaboración con los abogados, con las abogadas, le denominamos litigio estratégico, que no es nada más llegar a una sanción, sino que toda la coordinación que se va a hacer para ese caso llegue a un buen puerto de reconocimiento como víctima. Nos ha tocado participar en casos de personas acusadas que se les hace un reconocimiento de inocencia para combatir el estigma que hay detrás de haberlo perseguido penalmente de manera injustificada, por ejemplo. Entonces, nosotros pensemos en que las potenciales víctimas incomodan, los defensores de derechos humanos incomodan porque buscan proteger, promover estos derechos humanos y los intereses que están tocando, pues están pisando ciertos talones que no necesariamente les conviene que nosotros hablemos con la verdad. Imagínense ustedes que están asesinando activistas o líderes sociales en Valle del Cauca y ¿quiénes los están asesinando? ¿Son el crimen organizado nada más? No, son los empresarios, son los políticos que tienen un interés económico en desplazar a las personas de esa región por su riqueza, pues. Entonces, podemos ser precisamente personas víctimas con relación a la labor que desempeñamos por estar insistiendo en la verdad y en la justicia. Y estas personas defensoras de derechos humanos podemos actuar a cuenta propia como sujetos o bien formar parte de un colectivo, de una escuela, de una universidad, de un partido político, de la Policía Nacional, porque bueno, se busca precisamente atacar al mensajero cuando hablamos de crímenes contra defensores de derechos humanos. Esa violencia que ustedes están viendo de estigmatizarlos, inventarles crímenes, inventarles que hicieron algo horrible, pero sin que se haya corroborado, pues es para deslegitimizar su iniciativa, pues, ¿no? Es para desmovilizar a la gente que están inspirando, que están liderando, que están impulsando para hacer pues un cambio que es necesario y que podamos resistir ante los distintos intereses que no necesariamente son sociales. Entonces, bien, particularmente en América Latina lo que se está viviendo es que estamos viendo crímenes contra personas defensoras de la tierra.
podemos entender que es un derecho de todos nosotros, el derecho al medio ambiente, pues. Son los recursos que son necesarios para nuestra supervivencia. Sin embargo, pues bueno, estamos explotando los recursos de manera indiscriminada. Esa distribución de los recursos pues no siempre es equitativa. Regularmente quien acapara los recursos los quiere para sí mismo y para los suyos, pero no para los demás. Y entonces acumulan agua, acumulan tierra, vamos, ahorita ya se está peleando el agua. En mi país va a empezar algo que le llaman huachicol, que es robar, inicialmente era petróleo, robar hidrocarburos, pero ahora ya se está haciendo con agua y con leche. Ya está habiendo robo, saqueo de agua, pues, ¿no? De pozos de agua, de manera ilegal obviamente, y de leche para poderla diluir en ciertas otras sustancias y sacar mayor provecho de eso. Obviamente esto enferma a la gente, pues, ¿no? No nos damos cuenta hasta mucho después que ya hay, por ejemplo, niños, niñas y adolescentes con enfermedades en la piel, enfermedades congénitas, mutaciones, deformaciones, cáncer, o sea, una serie de cosas que afectan nuestro derecho a la salud. Entonces, tenemos que entender que las personas defensoras de derechos humanos no están nada más defendiendo su causa, sino que representan el interés social de todos. Por eso cuando les atacan, es un ataque hacia la sociedad. Es de interés de todos reconocer que le han atacado, le han criminalizado, le han extorsionado, asesinado o, como veremos ejemplos el día de hoy, le han perseguido judicialmente para criminalizarlo y evitar que siga incomodando para exigirle respuestas al Estado de su obligación, que es investigar los delitos. Me voy a brincar esto porque quiero enseñarles el caso. Miren, al respecto, Naciones Unidas ya ha establecido estos lineamientos que son necesarios para hacer investigación cuando cometen crímenes contra personas defensoras. Estos lineamientos deben siempre cumplirse porque si no estamos simulando que se está haciendo una investigación y eso a lo que lleva es a la impunidad y la impunidad por supuesto que nos afecta a todos. No hay crimen por chiquito o por grandote que quede en impunidad que no nos afecte a todos. Y cuando hablamos de qué se tiene que investigar, cómo se tiene que hacer esta investigación contra defensores, tenemos que hablar de que necesitamos considerar que fue su labor de defensa de derechos humanos como la primera hipótesis de investigación. Así como en las muertes violentas de niñas, mujeres y adolescentes, se considera que fue con relación a su género, nosotros tenemos que considerar estos otros elementos. Por supuesto, imagínense que es una lideresa de una comunidad del Valle del Cauca y que ella fue violentada sexualmente y que antes ya había recibido amenazas porque no quería ceder sus tierras. Y entonces el error de los investigadores es decir, le asesinaron por razones de género. Sí, pero también había un antecedente de la disputa por la tierra, pues. Pueden ser las dos cosas, pero lo importante es investigarlo desde este lineamiento. La investigación debe llevar hacia distintos niveles de responsabilidad y sancionar a las personas correspondientes. Como hay muchos intereses de por medio, hay intereses políticos, económicos, sociales y de la criminalidad o de distintos grupos de poder, no podemos pensar ingenuamente que basta con detener a las personas que efectuaron los disparos para decir que ya sancionamos este crimen contra un líder comunitario. ¿Quién los mandó? Es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Quién financia esto? ¿A quién le importa y a quién le incomoda el defensor de derechos humanos? Entonces vamos a tener autores materiales, el que jala el gatillo, pero también vamos a tener autores intelectuales, que es el empresario que está talando clandestinamente y está sacando provecho de eso. Y le incomoda que las personas de las comunidades estén resistiendo en los bosques para que no talen sus bosques, por ejemplo. Y bueno, precisamente este reconocimiento de la aplicación del enfoque diferencial e interseccional. Esto significa que hay particularidades de caso a caso y esas particularidades, aunque sea en la misma región o contra el mismo perfil de víctimas, por así decirlo, pues
las implicaciones de cada víctima van a ser necesarias para dirigir nuestra investigación. Ejemplo, en mi país, el señor Homero Gómez, ¿han visto este documental que se llama El Guardián de las Monarcas en Netflix? Ojalá lo puedan ver. El Guardián de las Monarcas es un excelente documental. Él era guardabosques en una región de mi país donde llegan las mariposas monarca de Canadá. Y bueno, toda esa situación de la migración de la mariposa monarca implica un bienestar para el ecosistema que nos mantiene con un pulmón en México, pues, ¿no? En la tierra, en el agua, en el aire. Si no se protege esta zona, pues nos estamos condenando básicamente a enfermarnos, a una menor calidad de vida. El señor Homero es de ahí, era originario de ahí. Desde niño empezó a cuidar sus bosques y empezó a participar también de la promoción, empezó a hacer videos explicando la naturaleza, explicando el tránsito de la mariposa monarca hacia esa región, y empezó a educar, pero también empezó a incomodar al gobierno del estado, empezó a incomodar a los talamontes, empezó a incomodar a otros funcionarios públicos que tenían intereses para talar esos árboles, y sin esos árboles, que son únicos, la mariposa monarca no sobrevive. No se puede plantar otro árbol, solamente son esos, solamente de esa especie, y tardan cientos de años en crecer. Entonces el daño es irreparable. ¿Qué pasó? Pues un buen día él ya había recibido amenazas de parte del crimen organizado, ya había sido privado de la libertad, ya había sido encañonado, ya había sido amenazado, bueno, de todo. Y un buen día alguien en una reunión con ciertos políticos esperaba a su familia que regresara y no regresó. Entonces lo reportan como desaparecido, lo empiezan a buscar, imagínense usted, él creció en el bosque, y cuando lo encuentran supuestamente ahogado en un pozo. Nada más que no coincidían las características temporales de la muerte que estimó la fiscalía con las condiciones del cuerpo del señor Homero. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó? Bueno, Homero no murió, Homero fue asesinado, fue ocultado su cuerpo y luego su cuerpo fue abandonado en ese pozo para hacerlo pasar por un accidente. Y entonces, caso cerrado. ¿A quién culpamos? No, pues se accidentó, ¿no? Y el vacío que deja en la comunidad, pues es muy importante, porque esa persona estaba saliendo a decir, están haciendo esto, son estas personas, hay estos intereses, es el gobernador, es también este partido político, y cómo el impacto social que genera cuando se cometen estos crímenes contra defensores de derechos humanos, pues es también irreparable, pues. Esta investigación que hacemos tiene que analizar factores contextuales y de riesgo. Michoacán, muchísima riqueza de la tierra. Michoacán es un lugar en donde el crimen organizado está cobrando extorsiones a las personas que se dedican a sembrar distintos insumos, pero particularmente limón y aguacate. No hay agricultor que no esté pagando una tarifa, y eso hace que el costo suba para todos y que haya una economía de eso, pues. Es importante reconocer que Michoacán tiene un historial muy, muy largo, incluso de poblaciones que se han levantado en armas, le llaman autodefensas, para resistir, porque ya no confían en la policía, porque están coludidos, y estas personas pues han sido asesinadas también. Entonces llevan años, llevan mínimo 60 años en resistencia la gente de Michoacán. Hace unas 2-3 semanas acaban de asesinar a uno de los alcaldes que también se estaba pronunciando en contra del cobro de piso, etcétera. Entonces, bueno, les quiero mostrar el caso que acompañamos por parte del equipo del doctor Aurelio Coronado, psicólogo forense, y el doctor Víctor Nodal, psicólogo forense, que me seguirán en esta ponencia, de un caso de una persona defensora de derechos humanos. El año pasado nosotros colaboramos con Nayeli, que es la mamá de Sherlyn, y esa persona que tenemos en fotografía es la abuela de Sherlyn. Ella es Sherlyn. Ella tenía 3 años de edad cuando fue víctima de violencia
por parte de su papá. Ella tenía 2 hermanos mayores, hijos de Nayeli con otra pareja, y Nayeli, bueno, también empieza a vivir violencia sexual, amenazas de muerte. Uno de sus hijos es encañonado por parte del papá de Sherlyn. El papá hacía distinciones entre los hijos de Nayeli con otra pareja y su hija con ella. No les permitía comer de lo que él compraba para la despensa porque era para su hija y los otros no eran sus hijos. Y entonces Nayeli decide: me voy a divorciar, va y solicita un juicio de guarda y custodia. Le determinan que ella va a tener la custodia provisional de los 3 hijos y la familia. Esto sucede en una región al norte del país donde nosotros ya habíamos tenido particularmente una experiencia de un feminicidio infantil, en donde la fiscalía de ese estado, en lugar de tratar como víctima a la mamá de la niña asesinada, la trató como culpable y la torturó el mismo día en que su hija murió. Le enseñaban fotografías de su hija en la autopsia, la amenazaron con violentarla sexualmente, la asfixiaron con bolsas de plástico en la cabeza, y eso sucedió, contexto pues, ¿no? En ese contexto desaparece Sherlyn. El día que le otorgan la custodia a su mamá, la abuela paterna y el papá se organizan, van y sacan a la niña del preescolar y no la vuelven a ver en 5 años. 5 años, se desconoce su paradero. Nayeli no es una persona que tenga contactos, pues, no tiene capital social, no tiene capital académico, es una persona con estudios de bachillerato, ya tiene ella 2 hijos, pues, ¿no? En realidad ella pues está en una asimetría de poder, le llamamos. Y ella, pues bueno, la familia paterna sí son empresarios y tienen varios negocios y son reconocidos en la comunidad como gente muy importante y tal. Y entonces empieza ella, bueno, denuncia la sustracción de su hija en la fiscalía. Este cuate, el papá de la niña, está desaparecido igual en 5 años, tratando de identificar si la niña estaba quizá en una escuela inscrita, no la localizan. Por tanto, imagínense ustedes el pánico de saber que en mi país, que tenemos más de 140,000 personas desaparecidas, pues esa niña ya no va a aparecer, ¿no? O sea, ya, olvídate de ella. Si no la inscriben a la escuela, claramente no va a aparecer. Entonces, bueno, el temor máximo era que ya no estuviera viva Sherlyn. Y bueno, así transcurrieron 5 años. En esos 5 años se emite una orden de aprehensión contra el papá, no la pueden ejecutar porque no lo encuentran. O sea, imagínense, si no encuentran una persona desaparecida víctima, niña, ¿ustedes creen que van a encontrar un acusado adulto que tiene dinero? Pues no. Y lo que hubo en ese caso fue mucha corrupción. Nayeli misma supo que hubo pagos a servidores públicos de su investigación para localizar a su hija por parte de la familia paterna. Y en esos 5 años, Nayeli empieza a recibir acusaciones en su contra su papá, contra su hermana, contra su mamá, de que habían firmado un pagaré y le debían a los abogados de la familia paterna. Y entonces, salte de ese problemón, pues tuvo que contratar abogados, peritos, invertir su poco patrimonio que tenía. Imagínense maternar en esa condición a 2 niños más, que además tienen a su hermana desaparecida, pues. Entonces, esto fue progresando lo suficiente para que Nayeli fuera aprendiendo de derecho penal, de derechos humanos, de investigación criminal, fuera haciendo sus contactos como informantes, porque en esta comunidad todos ubicaban a la familia paterna, entonces le iban pasando pistas, ¿no? Incluso Nayeli y su mamá en una de esas pistas casi son desaparecidas también por agentes de la fiscalía que iban vestidos de civiles, que les dijeron: nosotros tenemos información, te vemos ahí en el Oxxo, y las subieron a un vehículo, ya se las llevaban. La mamá se empezó a alertar, la abuela, y les llamó a otros policías que venían de camino, unos federales, y la rescataron, pues, ¿no? Entonces, esto pasó. Nayeli acumuló 13 denuncias falsas en su contra y el sistema de justicia ya la quería judicializar a ella por haberle robado unas joyas a la suegra. Finalmente, nosotros hicimos un informe, que así le llamamos, es un peritaje de investigación forense con perspectiva de género e infancia para la vinculación de casos
de falsas acusaciones, o sea, tenemos que determinar que aquí hay un modus operandi, pero hay una motivación. ¿Cuál es esa motivación? Que no insistan en encontrar a la niña. Y la venganza también porque tenía una orden de aprehensión contra el papá. Entonces, si la meten a la cárcel a ella primero, se acaba. Y así. Entonces, la familia paterna se utilizó el sistema de justicia para instrumentalizarlo contra una madre buscadora, que ya se convirtió Nayeli finalmente. Y bueno, ¿qué fue lo que nosotros determinamos en este peritaje? Analizamos todas las acusaciones de expedientes judiciales que había, mercantiles, las demandas familiares, lo penal, y encontramos el modus operandi. El modus operandi pues es que estaban instrumentalizando el sistema de justicia para hacer falsas acusaciones. ¿Y por qué? Pues porque mitigar el crimen de la sustracción de la niña, que para este momento ya es desaparición forzada, cometida por particulares con aquiescencia de operadores del Estado, porque les estaban dando lana. Y respecto a la victimología forense, las asimetrías de poder, pues es que la familia paterna tenía mucho dinero, tenía mucha influencia, y eso fue perpetuando todo esto por 5 años. Emitimos el peritaje y finalmente al mes localizan a Sherlyn, pero lo localizaron la madre, la abuela y la comunidad que ellas formaron de víctimas. La localizan porque cuando sale el peritaje, Nayeli va y lo mete a las distintas acusaciones en su contra y le dice a la autoridad: mira, ya ves cómo sí son falsas, cómo sí tienen un interés de por medio, ayúdame, localiza a mi hija que sigue desaparecida. Y ella logra localizar a su hija porque la suegra le da el patatús al ver este peritaje, porque ya se le había caído su teatrito, ya no podía comprar servidores públicos, y la abuela empezó a negociar mediante el Ministerio Público de que si Nayeli ya dejaba las acusaciones en su contra, ya le iban a regresar a su hija. Entonces Nayeli dijo: no, devuélvanme a mi hija, la justicia es la justicia, los procesos siguen. Y entonces la abuela se preinfartó, se fue al hospital, y en el hospital un informante de estas activistas, Nayeli se convirtió en abogada, terminó su licenciatura en Derecho mientras estaba desaparecida su hija, y acompañaba a otras víctimas también, a audiencias, a encontrones con el Ministerio Público, a búsqueda de personas desaparecidas. Se convirtió en una activista, se convirtió en defensora de los derechos de otras víctimas. Entonces, afortunadamente, ese día que la abuela fue a parar al hospital, alguien ve a Sherlyn, 5 años después de su sustracción, le dan el pitazo a Nayeli, Nayeli se coordina con las autoridades y es que logran rescatarla. La niña, este es su primer cumpleaños con su familia, sus hermanos, no había celebrado cumpleaños antes, no fue a la escuela, no fue al dentista, no tuvo ningún acceso a salud, la trataban como objeto, le decían insultos racistas y se la pasó muy mal, muy mal. Estaba con el papá, precisamente con la abuela paterna, y participó toda la familia paterna. Para que esto suceda, participamos muchos, pues no es cierto que esto sucede en silencio o que es un secreto. De hecho, la abuela se la llevaba con cubrebocas a la iglesia mormona, porque ellos pertenecían a esa comunidad. Cada domingo iban con la niña sustraída y nadie fue para denunciarlos. Entonces, vean cómo Nayeli, ante este escenario, se puso a defender los derechos de los otros. Y por eso también la estaban criminalizando a ella. Entonces, esta es la experiencia que nosotros tuvimos. Les dejamos nuestros datos de contacto, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, y muchas gracias a las personas organizadoras y a ustedes por su participación.